Agribusiness con Luis Carrasco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a otra edición del Agribusiness. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de un modelo productivo y una visión estratégica que tiene una persona, un profesional argentino hablamos de eso, de la avicultura argentina en su contexto regional y global. En el día de hoy tenemos el honor de conversar, como decía al principio, con uno de los personajes, es decir, una de las figuras de la avicultura argentina, de postura en este caso, Emerson Roth, gerente comercial y uno de los propietarios de Roth, de la empresa avícola Roth, una de las empresas argentinas con más de 6 décadas de trayectoria en el sector avícola. En un momento clave para la agroindustria global, la avicultura argentina ocupa un lugar estratégico en el panorama latinoamericano y mundial, con un consumo interno de huevo envidiable para muchos otros países, que sigue creciendo además, superando los 300 huevos per cápita y año, nada más y nada menos que 300 huevos. Pocos países alcanzan estas cifras. Además, ahí tienen mucho que ver muchas asociaciones y patronales que están haciendo un esfuerzo importante en comunicación y por relanzar e incrementar el consumo de huevos en estos países. Es una industria con un potencial exportador que tiene Argentina y aún en expansión. Argentina, como decía, se perfila como un jugador de gran proyección dentro del mercado global, cada vez más exigente. A nivel regional, comparte protagonismo con gigantes, uno muy cerquita, que es Brasil, y el otro México, otro gran productor de huevos. Pero aporta un modelo propio basado en la calidad, la trazabilidad y el profesionalismo empresarial. Bajo la marca Huevo Campo, Emerson Roth, la empresa que dirige, es una empresa que articula una integración vertical única. Es decir, es algo bastante novedoso, por eso lo hablaba en la introducción, en el titular. Agrupan desde la producción de sus propios granos, el maíz, soja y trigo. Estos insumos los tienen porque los producen ellos mismos, hasta el manejo sanitario y ambiental de sus granjas, pasando por la logística propia, evidentemente la bioseguridad de alto nivel y una estrategia de marca, transparente que conecta con los nuevos consumidores. Y hablaremos de ello porque eso es importante. Los huevos pasan por un proceso automatizado y altamente higiénico que culmina en un sistema de trazabilidad y desinfección mediante rayos ultravioletas a través de la filosofía de Consumer First Touch, garantizando que el consumidor sea el primero en manipular el huevo, asegurándose la frescura, seguridad y confianza. ¿Se imaginan que una gallina pone un huevo y hasta que no llega al consumidor nadie la ha tocado? Pues eso es lo que hacen en esta empresa, Emerson Roth. La empresa distribuye sus productos atendiendo tanto a la industria, que es otra de las grandes industrias del sector, como a supermercados, almacenes, verdulerías, tiendas de barrio y consumidores finales. Tienen hasta sus propias tiendas. Esta empresa ha recibido numerosos reconocimientos y premios internacionales. Por ello, hoy me complace compartir esta hora de Agribusiness con el líder de esta empresa, Emerson Roth, donde vamos a hablar sobre su modelo productivo, como decía al principio, su visión personal, porque las empresas lo hacen personas, del presente, el futuro de la agricultura argentina, los desafíos estructurales que enfrentan el sector, costos, lo que sea, costos de infraestructura, carga impositiva, ha habido un cambio político en Argentina importante, vamos a hablar también un poquito de esto, y las oportunidades de crecer en un mundo donde la demanda de proteína animal sostenible sigue en aumento. Así que aquí, bienvenido, Emerson Roth, bienvenido a las pantallas de Agrinews Play al Agribusiness. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola andas? Luis, buenos días para vos, para toda esta audiencia, así que bueno, un placer estar acá. Bueno, el placer es nuestro. Emerson, tengo entendido que ustedes son una empresa, por lo que hemos podido leer y lo que conocemos de ustedes, es una empresa especial. Primero, es una empresa muy tecnificada y sobre todo son grandes productores de maíz y soja, que eso es, no todas las empresas productoras de huevos son a la vez grandes productores de esta materia prima. Y por ello vamos a ir un poquito a los orígenes y a su perfil. Es decir, la primera pregunta que le voy a hacer es que nos explique un poco Emerson Roth qué rol personal tiene dentro de la empresa y cómo ha cambiado ese perfil a lo largo del tiempo, porque es una empresa que tiene historia en Argentina. Sí, sí, exactamente. Bueno, desde el año 55 que comenzaron mis abuelos con este proyecto, siguieron mis padres y ya estamos la tercera generación ya trabajando mancomunadamente. Desde chiquito, metidos adentro del gallinero, por así llamarlo, metido en la empresa.
Y bueno, escalando, terminando el secundario, terciario y sumando profesionalismo para incorporar a la empresa, que hoy me destaco como, bueno, como gerente comercial. He pasado por otras áreas también, pero bueno, he terminado en los últimos 4 o 5 años, ya me estoy dedicando a esta hermosa y compleja tarea que es en Argentina, la comercialización. Mm. Sí, normalmente dentro del sector avícola, vamos a decir, que los que se dedican a producir pollos, en general, no venden, o sea, venden, tienen personas que venden dentro, pero los que se dedican ustedes a vender huevos, o sea, en la familia normalmente suele estar involucrada en la venta. Es el Sí, caso de ustedes. claro, nosotros bajamos las directivas comerciales a las diferentes sucursales que en las cuales hay encargados de sucursales en diferentes provincias de la Argentina. El trato con el cliente lo tienen ellos, pero de vez en cuando a mí me gusta mucho viajar, me gusta recorrer las sucursales, me gusta recorrer nuestros clientes, muchas veces presentándome como parte de la firma, pero muchas veces también tratando de sacar charla y recuperar información de parte del cliente, del consumidor, a ver cómo te está atendido, cómo se siente, se siente trabajar con la marca, con el producto, como para nutrir más información y poder mejorar la firma. Ujú. Una pregunta que aunque parezca sencilla, seguro que tiene una razón potente detrás. ¿Por qué tu abuelito decidió, o tus abuelitos decidieron empezar con la agricultura de puesta y no con otro sector? Claro, en realidad fue mi abuela. La Mi abuela. abuelo era herrero mecánico, trabajaban en el campo, y mi abuela, ella quiso diseñar algo para tratar de mantener a sus hijos juntos y que no se vayan a Buenos Aires, porque en esos años, en los años 60, 70, toda la gente que por ahí ya terminaba sus estudios, muy pocos estudiaban, terminaban la primaria en esa época, ¿dónde íbamos? Y todos iban a Buenos Aires a trabajar. Entonces ella quería seguir manteniendo la familia unida y empezaron a incubar pollitos, incubar huevos. Y desde ahí arrancó todo, se empezaron a incorporar desde mis tíos, los mayores, mi padre, y durante varios años se fue dando forma, no solamente hicieron incubación, también pusieron planta de alimentos balanceados, fueron rotando hasta llegar en el año 69-70 a lo que es empezar con la producción de huevos. Y no es el primer caso, son muchos casos que empiezan como una actividad complementaria a la principal fuente de ingresos de la familia y al final resulta que la familia dejan la profesión de herrero y nos vamos a producir huevos, Tal cual, que es tal en lo cual. que es lo que vamos a triunfar, ¿no? En Argentina. Tal cual. Bueno, mi abuela en esa época hacía vestidos de novia, ella era costurera, y empezó con esto para que sus hijos lo sigan. Resulta que, bueno, como después todo creció, mi abuela, mi abuelo, también como tú lo dices, dejaron sus actividades y se dedicaron de lleno a esta actividad. Oye, trabajar en familia no es complicado. ¿Cómo? Claro, es que debe ser para claro, vamos a decir, los que son trabajadores, perdón, los que son trabajadores de una empresa que están con compañeros lo ven de una manera, pero el que es propietario de una empresa y trabaja con los familiares no crea roces, no crea tensiones. No es, ¿cómo consiguen trabajar en familia sin que esos roces surjan? Es una excelente pregunta. Realmente no nos cuesta tanto porque fuimos criados bajo valores cristianos. Nosotros creemos mucho en Dios, creemos en su bendición, creemos que la bendición está, así que todos los días tratamos de buscar eso, tratamos de seguir adelante. Roces, choques, por supuesto que hay diferencias de pensar y demás, pero nunca está el llegar a enojarse, pelearse, no, siempre tratamos de encontrar alguna solución para seguir adelante. Sabemos, sabemos muy bien el esfuerzo que tuvieron nuestros padres, todo lo que tuvieron que luchar de hacerse desde abajo para lograr que tenemos hoy, y no vamos a embarrar la cancha por alguna pelea o alguna discusión por ahí tonta que podamos tener. Así que eso es lo que llevamos sobre nuestros hombros, ese trabajo, esa dedicación que tuvieron nuestros padres y la queremos seguir manteniendo y sabemos que el asunto es seguir en la producción familiar. Sabemos que la familia tiene que acompañar. Entonces, las discusiones las solucionamos. Así Ujú. de simple. No se encuentra muchos domingos en casa tomando una comida. ¿El mundo de la empresa les persigue?
fuera de la empresa o pueden hacer un corte fuera de Eh, en las reuniones familiares? yo le diría que no, yo creo que la empresa está presente las 24 horas, sea sábado, domingo, comemos un asado el sábado a la noche y queramos o no, terminamos hablando de la empresa. Nos Ujú. vamos de la empresa, pero terminamos volviendo a la empresa. Así que, pero a ver, creo que eso también sale porque a uno le gusta, porque lo llevan la sangre, porque si no nos gustaría hablar, sería, bueno, nos terminamos el viernes, nos vemos el lunes, pero sin embargo no, estamos, es más, sábado de tarde, domingo estamos en la granja, vamos al campo, vamos a ver cómo están los granos en el, cómo está creciendo los granos en el campo, las gallinas, o sea, es una tarea de 24/7. Claro, ustedes tienen una empresa que desde que se inició, al poco iniciarse, tuvo éxito en el mercado. Si no me equivoco, me corriges, Emerson, me parece que es la cuarta productora de huevo de Argentina. ¿Puede ser? Sí, ¿El sí, cuarto sí, productor? aproximadamente estamos entre el tercer y el quinto lugar, dependiendo, Vale, porque es cierto que está creciendo bastante el mercado argentino. vale. Entonces, no sé si nos puede dar un detalle de cuál es la fórmula para tener siempre éxito y estar ahí arriba. La fórmula, yo creo que es lo que venía diciéndole sobre la dedicación. Creo que donde no hay interés de crecimiento, donde no hay interés de mejorar, estamos perdidos. Y sin embargo, en cada charla que yo tengo con mis hermanos, con mis primos, siempre sale algo nuevo para mejorar. Es decir, y si no mejoramos, no cambiamos, y si no cambiamos, nos quedamos siempre estancados en el mismo lugar. Ujú, Entonces, la verdad, sí, eh, es como que por eso la empresa está tan impregnada a nosotros, ¿me entiendes? ujú. Una de las cosas que hablábamos ahora es, y venía con el título, el modelo productivo, esta integración, vamos a decir, vertical, y donde usted me dice que se van el fin de semana a ver el grano, a ver el maíz, a ver Sí. el, claro, esta integración vertical que no es que sea poco, es realmente poco común, no todo el mundo tiene esta ventaja. ¿Realmente les aporta una ventaja competitiva en el mercado tener esto a nivel de precio o a otro nivel? Sí, Luis, yo creo que es una ventaja enorme porque no solamente que uno tiene el grano en ese caso, pues nosotros lo tenemos el grano, pero sino que sabemos qué grano tenemos y producimos el grano que realmente queremos y necesitamos para nuestra genética animal. Es decir, muchas veces cuando no teníamos la capacidad productiva de granos, uno tenía que comprar el maíz que encontraba en el mercado y muchas veces terminabas encontrando un maíz amarillo que mucho no nos servía para la yema, porque usted sabe bien que el que le da color a la yema es el color del maíz. Sí. Entonces, este año fue el primer año que llegamos a la integración total de consumo, de producción de alimentos para el consumo propio. Así que estamos muy felices y muy contentos. Ujú. Claro, yo cuando he entrevistado a algún, bueno, en el caso de algunas asociaciones, he tenido la oportunidad de entrevistar a algún directivo de alguna asociación en Latinoamérica. También entrevisté, bueno, no sé si fue el doctor Mota o con Javier Prida, a alguien que entrevisté, no, la verdad no recuerdo. Me acuerdo que yo les pregunté, claro, que ustedes en Argentina tienen grano, es decir, ustedes deben tener costes más económicos de producción que otros países, porque tienen que importar el grano. Y lo que yo entendí es que muchas veces estos países les sale más a cuenta exportar el grano porque a Europa, a otros países, porque se los paga mejor y al final siguen teniendo el mismo problema, porque al final están en un mercado global. El hecho de tener sus propios granos no les entra tentación, es decir, de poder vender el grano a otro coste y hacer un negocio en paralelo, es decir, a la agricultura de puesta. Sí, lo hemos pensado, lo hemos analizado y la idea es pensar en eso una vez que hayamos cumplido la tarea de producir para lo nuestro. Como le decía, este año llegamos a esa finalidad. Si seguimos comprando tierras, que es una de las ideas, pero a futuro, no en el futuro inmediato, sino en el futuro lejano, lo que nosotros queríamos era la integración, que lo logramos,
Pero sí, es una idea a futuro poder comercializar grano una vez que tengamos excedentes. Por el Ujú. momento, la idea era producir para lo nuestro. Claro, ustedes controlan vamos a decir, el tipo de maíz, el tipo por el color de la yema, aunque después le pueden poner pimentantes, ¿no? Pero en principio es por el tipo de maíz que ustedes producen. ¿Ustedes tienen alguna exigencia especial con los proveedores para que es decir, por ejemplo, para que no haya micotoxinas, para que el grano sea mejor, para los fertilizantes? ¿Tiene algún tipo, hacen todo el control de todo ese proceso? Por supuesto, nosotros hacemos el control. No tenemos de ningún cliente exigencias en ese sentido. Pero sí hacemos el control porque, obviamente, si no tenemos toxinas, no vamos a tener después la gallina enferma. Como así, ¿cómo decir? Así como están las toxinas, están las demás cosas que pueden tener los granos, pero en todo tratamos de producir un grano con excelente calidad para que también después mantener la gallina no nos salga costoso eh, por los diferentes antibióticos que tengamos que ponerle. Entonces, Ujú, si producimos un buen insumo, una buena materia prima desde el cero, desde el inicio, sabemos que vamos a tener una cadena productiva estable, buena, y en el caso de que obviamente pueda pasar que tengamos alguna enfermedad, etcétera, de la gallina, bueno, sea lo menos costoso poder solucionarlo. Por eso es ujú. la exigencia en la calidad que tenemos de la materia prima. Vale, ustedes, como es una integración vertical de todos los procesos, es decir, desde el grano hasta el consumidor final, ¿cuál es la parte cuál es el eslabón que más dolores de cabeza les da y y que no se puede imaginar una persona de la calle? Actualmente en nuestra zona, el dolor de cabeza que tenemos cotidiano es el desecho, el guano o la cama, como le llamen en otros países. Sí. ¿Por qué? Porque en Argentina no está tan desarrollada la, el manejo de ese residuo como abono. Nosotros ya hace años que lo estamos implementando en nuestros campos y los rindes son excelentes comparado al campo del vecino que no abona. El tema es que justamente estamos en un proyecto de mejorar ese guano para convertirlo realmente en un fertilizante orgánico aprobado por las entidades gubernamentales, no solamente para el campo nuestro, sino también para exportarlo a futuro. Ujú. Bueno, es una oportunidad de negocio más, vamos a decir, Exacto, aquí. exacto. Es una Eh, oportunidad que queremos desarrollar porque sabemos que está en la Argentina muy poco desarrollado todavía. Ujú. Bueno, ahí aquí en Europa el que produce animales, produce cerdos o sea, tiene que tener asociado una serie de tierras para poder fertilizar con el guano de las granjas. Si no, no le Exacto, dejan producir. Aquí en Europa es así, es obligatorio por ley, por exacto. normativa. Bueno, gracias a Dios nosotros contamos con eso. El tema es que, bueno, medio ambiente acá en lo que es la Argentina se está poniendo bastante quisquilloso, por así decirlo, en sus controles y pretende que todo lo que se desparrame, se tire como abono, tiene que estar previamente tratado para que no, bueno, no contamine napas y no contamine el suelo. Así que, bueno, por eso es que estamos en ese proyecto. Ujú. Claro, recientemente hemos conocido un caso de influenza aviar en la zona de Buenos Aires, en Argentina. Sí, Claro, eso es aunque Argentina, por lo que ya hemos hablado, ¿no? Del tema este, no es un gran exportador de huevo, es decir, se exporta un 2-3% máximo, se exportaba. Claro, eso también limita ese 2-3% de exportación. ¿Qué protocolos ustedes o la Argentina implementa en bioseguridad tras un impacto de este tipo? nosotros personalmente hemos blindado la granja. ¿Blindar en qué sentido? Fumigación en cualquier tipo de acceso que tengamos, principalmente lo que es transporte de terceros, ya sea para recibir eh, lo que es envases o lo que es combustibles y demás que tenemos dentro de la granja. No solamente con fumigación, con arcos de fumigación, sino también
a las personas cuando se bajan de los vehículos. En cada sector hay un equipo que se lo fumiga constantemente. Y también empezamos a trabajar los galpones a túnel cerrado. Es decir, nosotros, nuestra granja de postura, trabajamos con una especie de cortinas en los laterales que obviamente utilizábamos el aire natural, pero bueno, desde el primer caso de influenza trabajamos tipo túnel con aireación forzada. Tuvimos que hacerlo de esa forma para evitar cualquier tipo de contagio. Sí, claro, eso bueno, aquí en Europa cuando hay paso, vamos a decir, aquí en España, cuando hay paso de aves migratorias, vamos a decir, los productores de huevos que tienen cosida exterior, en general, bueno, aquí lo que se hace, el protocolo se hace es se encierran, o sea, se dejan dentro de la granja para evitar el contacto con estas aves migratorias. Sí. Al final, si tienen cortinas y tienen aire natural o ventilación natural, vamos a decir, siempre tiene el peligro de que entre algún animal y puede infectar, ¿no? Por eso, por eso, A los por eso animales. desde ese momento se bloqueó, se cerró todo y se trabaja tipo blackout. Mm, mm. También entendí que ustedes tienen un proyecto de biodiesel para un futuro, no sé si lo hacen actualmente o no lo hacen para el futuro, y claro, como grandes productores de soja, aceite de soja tendrán, ¿no? Sí, sí, tenemos soja y tenemos la maquinaria de producción de biodiesel. La utilizamos en su momento cuando los valores correspondían y realmente convenía usarlo. Lo usábamos en nuestra propia flota de camiones, o sea que era mayor la integración que teníamos en esos años. Le estoy hablando hace 6 años atrás, 5, pero bueno, hubo un cambio de gobierno, además hubo cambios en algunos, cambios en los valores de los insumos y demás, y actualmente no nos está conviniendo hacer la fabricación del biocombustible, sino que nos conviene más vender el aceite a otras empresas, ya sea para revender o hay empresas que lo utilizan para consumo. Ujú. Claro, una de las cosas que hablábamos al principio, bueno, entiendo que, claro, que esto va, el hacer biodiesel o vender aceite depende un poquito de las normativas, de los impuestos, del mercado, depende de muchos factores, ¿no? O sea, se Exacto. adaptan a lo que en ese momento, pues claro, interesa a la empresa. Porque hay, Claro. hay un hay un tema aquí importante, que a veces me cuesta decirlo porque suena mal, ¿no? Pero, a ver cómo lo digo. O sea, mucha gente, vamos a decir, que no suene muy mal, pero mucha gente de izquierda se piensa que las empresas tienen que dar todo el dinero a la sociedad, pero las empresas tienen que ganar dinero al final. Y al final, claro, si la empresa no gana dinero, no hay trabajadores. Si los trabajadores no ganan dinero, no pagan impuestos. Si no pagan impuestos, el Estado no gana tampoco. Es una Es decir, al cadena, final, exactamente. la cadena. O sea, al final la empresa tiene que ganar dinero y al final, claro, no. Vamos adaptando las empresas al negocio, claro. Es Claro, así. exactamente. Lo que pasa que en la planta que nosotros habíamos puesto, solamente la operaba una sola persona. Y no es que se tomó una persona para operar la planta, sino que era una misma persona que podía hacer dos funciones a la vez, tanto Mm. atender la planta de expeller de soja, porque también producimos expeller de soja para Ah. nuestro propio consumo, y atender con el aceite el biocombustible. Bueno, por cuestiones como le comentaba, dejamos de hacer biocombustible y esa persona sigue haciendo expeller de soja. Entonces, no hubo necesidad de despedir, gracias a Dios, a ningún operario. Ujú. Ustedes, claro, una de las cosas que decía al principio, y que es, bueno, ya en Europa también pasa, en algunas, pero cada vez va a ser, yo, vamos, entiendo yo que va a ser el futuro. Es decir, desde el momento que la gallina pone un huevo, no lo toca nadie, hasta que llega al consumidor. La siguiente persona en tocar ese huevo de una gallina de postura es después de la gallina es el consumidor, no pasa por ninguna mano más. ¿Cómo hacen eso ustedes? Eso, toda una integración de cadenas de transporte que, como usted bien dijo, desde que la gallina pone el huevo, se transporta desde una cinta por diferentes cintas y cadenas de transporte hasta llegar a la sala de clasificación, donde la máquina es totalmente automatizada, 100%. Va pasando por las diferentes áreas como desechos de huevo rotos, fisurados o manchados o con restos de materia fecal. Es desinfectado, es clasificado y es sellado con un sello de trazabilidad para el consumidor en el que después el huevo es puesto en su maple, su estuche, depende para dónde lo estemos mandando,
y cargado en el camión, llevado al punto de destino para ser vendido al consumidor final. Como usted bien dijo, desde que la gallina pone el huevo en la jaula hasta que es recibido el consumidor en su mesa, nadie lo tocó. Ujú. Esto es fantástico, ¿eh? Esto es Es un fantástico. mensaje muy potente Es para el consumidor. fantástico. Realmente Fantástico. hay que verlo para creerlo, porque muchas veces uno no lo puede entender, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, una vez que en algunas oportunidades hemos recibido visitas, realmente quedan impactados por el proceso. Ujú. Sí, sí. Claro, has hablado de jaulas. Es decir, ustedes saben que aquí en Europa, he hablado con muchos argentinos y mexicanos, ¿no? Dice que nos estamos pegando un tiro en el pie, es lo que se dice. Claro, ustedes, sí, sí, lo- Sí, cómo viven el bienestar? Aquí el bienestar significa soltar las gallinas. Es lo que claro. significa generalmente en Europa. ¿Ustedes cómo ven eso desde Argentina y para ustedes qué es bienestar para una gallina? Para nosotros el bienestar animal es el trato que le damos al ave en todo su ciclo de vida, desde el inicio hasta el final. No solamente en el ambiente, que por ahí más el europeo hace hincapié de tenerlas libres, sino en el trato que le damos, porque, a ver, usted sabe bien que, se lo digo muy a campo, la gallina libre come del pastoreo. ¿Qué hay en la tierra? Puede haber de todo, puede haber piedritas, puede haber pedacitos de vidrio, porque uno no sabe dónde tienen esas gallinas a pastoreo. Lo que sí el argentino es más de la jaula en su mayoría, primero porque es una producción mucho más limpia, mucho más higiénica. Sí, el ave está en una jaula, coincidimos, pero el bienestar animal, según nuestra convicción, es mucho más superior al que el de la gallina a pastoreo, porque uno sabe que la gallina no va a comer otra cosa de lo que nosotros le damos. No va a tomar de un charquito de agua del que quedó del agua de lluvia, sino que le vamos a dar agua purificada, porque también tenemos una planta potabilizadora por ósmosis inversa de agua, el cual el 100% de nuestras aves toman agua potabilizada pasada por este sistema de ósmosis de diferentes filtros. Sí, la verdad es que cuando estaba preparando esa entrevista es una cosa que a mí me sorprendía, ¿no? El nivel ustedes que han llegado de integración, o sea, es que tienen todo el proceso controlado claro, desde antes de que nazca casi casi la pollita, vamos a decir en este caso, ¿no? Tienen controlado Exactamente. hasta el final, hasta el consumidor. Todo, desde que, como le decía, desde que recibimos la pollita con un día de vida en la granja de recría, hasta que Ujú, después se traslada a postura, hasta que después se vende por su final de ciclo, ujú, tenemos también por eso el producto que uno logra obtener, por la calidad y el cuidado que ponemos en cada área y en cada sector. Como le decía, alimentación, agua, cuidado, trazabilidad, ujú. el consumidor que sea el primero en tocar el huevo. Es una cadena realmente que estamos muy orgullosos de poder hacer notar. Ujú. Ustedes aquí en Europa no se estila tanto lo que es la marca en el huevo. Aquí el huevo se ve en general en Europa se ve más como un commodity. Bueno, es un commodity claramente, es decir, no el supermercado pide huevo de marca supermercado y le pone en supermercado, es así. Hay poca percepción en general de trabajar la marca, pero claro, ustedes en Latinoamérica en general y en Argentina en concreto, además, trabajan bastante las marcas de sus huevos. En su caso, en el caso de Roth, se llama Huevo Campo la marca. Huevo campo. Sí, ¿por qué trabajan tanto esta marca? Y aparte, entiendo yo que esta diferenciación desde que lo pone la gallina hasta que el consumidor llega y lo toca por primera vez, ¿qué es lo que le diferencia de las otras marcas? Porque ahí sí que tienen competición entre marcas ustedes. Sí, sí, hay marcas, hay muchas marcas, como usted bien lo dijo, pero no hay muchas en el que sellen el huevo con su marca. Ujú, Es decir, cuando usted vende en un envase secundario, en una caja, 15 docenas, 30 docenas, la vende en un comercio, la mayoría de los productores ponen la marca en la caja o en ujú, el termocontraíble, por así llamarlo, que es lo que contiene el huevo. Pero una vez que desarma y usted vende el huevo por Maple, se acabó la marca, no existe la marca, porque acá el comercio está muy identificado
por conseguir el huevo más que nada en verdulería. Se vende, obviamente, en supermercados, más que nada en Buenos Aires, pero en el interior del país se estila vender mucho el maple. Entonces, al usted desarmar el mayorista que compra o el comercio que compra el pack de 15 docenas, lo desarma, porque el consumidor final compra uno o dos maples. Pero ahí, Claro, ¿dónde queda la marca? Se pierde. Entonces claro. nosotros por eso hacemos hincapié en sellar el huevo no solamente con la marca, sino con la fecha de postura y con el tamaño del huevo, para que el consumidor final, una vez que lo tenga en la casa, pueda decir, pueda corroborar que el huevo sea fresco. Y no muchas empresas lo hacen. Muchos por conveniencia comercial, otros, como nosotros, porque trabajamos y hacemos hincapié tanto en la marca, en hacer notar al consumidor final que Huevos Campo está sellando con trazabilidad del producto para que lo pueda consumir de forma confiada. Ujú. Además, es que lo que no hemos dicho en la entrevista al principio, claro, es que ustedes están en Entre Ríos, es decir, ustedes el mercado que tiene Roth, la empresa Roth, no es Buenos Aires, que es, vamos a decir, es el gran mercado de consumidores. Ustedes trabajan en provincias. Esto lo diferencia completamente a la hora de comercializar el huevo, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros, bueno, Argentina tiene 23 provincias, de las cuales nosotros estamos en 5. Atendemos más la zona norte, también un poco la zona sur, eh, pero nuestra mayor parte está vendida en la zona norte, que son las provincias de Misiones, Corrientes, donde estamos nosotros también en Entre Ríos. Después también tenemos la provincia de Neuquén y en Buenos Aires estamos en una ciudad que se llama Mar del Plata, que es una ciudad muy linda, muy turística, muy grande, pero no estamos en plena capital donde Ujú. está la mayoría de la oferta de huevos. Tratamos por ahí de diferenciarnos en eso también. Déjeme hablar un poquito, preguntarle sobre el agro argentino. Claro, el agro argentino, bueno, ya es importantísimo para la economía de Argentina. Es muy importante. De hecho, en los pasados gobiernos siempre estaban esperando, yo bueno, recuerdo, ¿no? Estas conversaciones, siempre estaban esperando cómo iba a ser la campaña de la soja para ver los dólares que entraban en el país. Si hay una mala campaña de las materias primas, el país se hundía. Claro, eso ha ido cambiando ahora un poco. ¿Cómo es la situación del agro y en concreto la avicultura de postura en Argentina ahora mismo? Bueno, yo creo que el agro, como usted lo dijo, es una parte importantísima de lo que es el país. Obviamente es lo que mayor dinero hace que venga al país, obviamente por las exportaciones de los granos, pero en la parte avícola el consumo es altísimo. Entonces, creo que la Argentina, eh, esta baja de retenciones que anunció el gobierno, bueno, sí han favorecido en cierta parte a lo que realmente, al que es productor 100% de granos. Pero para los que somos productores de huevos, en este caso nosotros, es como que no ha servido como que es el productor que exporta. No sé si me explico bien. Mm. Eh, pero a ver, como importancia, la parte agropecuaria es terriblemente importante para el productor avícola. Ujú. Claro, Argentina, al igual que Brasil, es un país exportador. Bueno, ahí producen para exportar, básicamente. O sea, bueno, también hay, asumen el consumo interno en Brasil, pero la exportación es enorme. O sea, hay una sobreproducción terrible ya no hablo de postura, hablo de cerdos, de pollos, ¿no? Sí, sí. ¿No crees que Argentina es el 10º país en tamaño del mundo, creo yo también? O sea, tierras hay, agua tienen. Mano de obra es a veces cada vez más difícil, ¿no? En las zonas donde está el agro, pero existe. Es decir, ¿qué es lo que le falta a Argentina para ser uno de los principales exportadores de Latinoamérica? Yo creo que siendo productor avícola, basándome en productor avícola y no como productor agropecuario, dándole un enfoque global, tendríamos que seguir con la baja de retenciones. Mientras no haya mayor baja de retenciones, Argentina
creo que no va a seguir resurgiendo en la exportación de granos. Tenemos costos muy altos eh, y mano de obra, como usted bien dice, cada vez se consigue un poco menos, pero tenemos tierras, excelentes tierras, tenemos agua, tenemos los 4 climas, que no todos los países lo tienen, muy bien marcados los 4 climas, y tenemos una posibilidad enorme de producir diferentes cultivos. Eh, pero nos está faltando esto, nos está faltando una decisión política, económica, de seguir con la baja de las retenciones para ser un gran exportador. Claro, pues yo entiendo que para ya no sea este gobierno o el anterior, claro, debe ser complicado. Es decir, bajar las retenciones también limita los ingresos del Estado y es un Estado que, visto cómo es el Estado argentino y de dónde viene, pues necesita tener ingresos para poder mantener y que haya, vamos a decir, relativamente paz social. Claro, eso es un pez que se muerde la cola. Es decir, cómo conseguir bajar las retenciones sin tener que recortar en otros sitios que a lo mejor haría un daño social, ¿no? Eso es lo Exactamente, complicado. sí. Es, Exactamente. Nosotros estamos en vísperas de elecciones, ahora en octubre, de elecciones legislativas. Obviamente los gobiernos llegan a las elecciones y se ponen las pilas a ver qué podemos hacer. Por eso fue también el anuncio de la baja de retenciones. Pero como usted bien dice, hay un costo que pagar. mm, Y ese costo, según indican los economistas, está en un -0,2 eh, de, de que va a tener que cubrir el Estado por la baja de retenciones que aplicó. antes de volver al plano sociopolítico, que lo tengo más adelante, tenía una pregunta antes bueno, la has introducido un poquito, la he introducido un poquito antes, ¿eh? Es decir, las inversiones que ustedes tienen planificadas para el futuro, ¿son básicamente tierras o tienen previsto aumentar la producción? Tenemos previsto en primera instancia aumentar lo que es la producción. Eh, También, junto a ello, mejorar la parte que hablamos hoy del guano. Tenemos un proyecto ya armado que estamos muy cerca de cerrar, de lo que es el manejo responsable de guano, y en un futuro seguir con la parte de tierras. Esa sería el orden que tiene nuestra empresa de acá a los próximos 5 años. Me meto un poco más en el terreno personal ahora, es decir, si hay algo que no quiera responder, no responda, pero vamos a entrar en un tema personal porque creo que es importante la visión de un empresario en Argentina, que la visión de un empresario, bueno, yo conozco muchos empresarios en Argentina y conozco, bueno, y colaboro y trabajo con gente que ha venido a España de Argentina y precisamente de empresas familiares y siempre lo que me han transmitido es lo difícil que es crear una empresa en Argentina, poder llevarla adelante, ¿no? Con todo lo que significa un Estado detrás fiscalizando la producción y más una empresa familiar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es para usted, para Emerson, qué es lo más difícil para llevar adelante una empresa familiar en Argentina actualmente? Actualmente, eh, eh, a ver, nosotros comparándonos con Buenos Aires, ¿por qué remarco esto? Porque realmente estamos en una zona privilegiada, tanto en tierras como en el conseguir la mano de obra, eh, comparándonos con Buenos Aires. Pero yo creo que los costos que estamos teniendo hoy, la burocracia que gracias a Dios empezó a mejorar porque el gobierno que tenemos está instando más es un gobierno libertario, como todos lo saben, Ujú. entonces está instando más a la productividad, pero no deja de ser muy engorroso a la hora de querer hacer algo, la burocracia política que tenemos. Yo creo que uno quiere, es más, les digo yo, tengo un complejo deportivo que puse hace 4 años. Cuando lo instalé, dije yo, ¿cómo hace, por un lado, la política? Queremos progresar, queremos motivar, incentivar a que se produzca, pero por el otro lado, me mataron con las cosas que tuve que pagar en impuestos, tasas,
y demás para empezar mi negocio. En vez de ayudar la política al que los individuos crezcan, a poner sus cosas, sus negocios, sus empresas, nos atosigan con cosas antes de poder empezar. Entonces, eso es algo que realmente tiene que cambiar, porque si no, va a ser únicamente el que tiene plata. El que no tiene plata, lamentablemente, y tienes buenas ideas, se va a quedar en el camino. Mm. Claro, vamos a decir que, vamos a decir, entre comillas, un gobierno mal llamado progresista, porque tiene que ver con el progresismo, que seas de un lado o del otro, o sea, vamos a decir, un gobierno de izquierdas debería precisamente quitar toda la burocracia para que estas barreras de entrada a un mercado no sean tan altas. Precisamente ahora el problema que hay es que las barreras de entrada son altas en el mercado, Por debido a esta supuesto. burocracia. Por supuesto, la burocracia sigue alta. El gobierno está tomando buenas medidas, pero la burocracia sigue alta. Así que, primeramente, yo creo que tenemos que ayudar al visionario, al que quiere hacer, al que proyecta, al que quiere inventar, ayudarlo a poner su negocio y no a matarlo de entrada como lo están haciendo hasta ahora. Ujú. Sí. Pero esto viene El, de años, Luis, ¿eh? Esto viene de sí, sí, años, sí. no es que es de ahora. Esto viene de décadas. Sí, sí. El, claro, cómo está percibido, claro, se han llevado decenas de años, vamos a decir, de gobiernos peronistas, de gobiernos de, vamos a decir, de izquierdas. Una cosa que yo digo muchas veces en las entrevistas es que a veces se confunde el capitalismo con la derecha y no con la izquierda, cuando el capitalismo no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha. Es Ujú. decir, el capitalismo, es decir, los de izquierda son capitalistas, los de derecha son capitalistas, porque es así, Sí, porque al final necesitan el dinero para pagar las facturas. O sea, es decir, exacto. otro tema es el modelo económico, que uno es más libertario, otro es menos libertario, y más, vamos a decir, más controlador, ¿no? Sí, controla más la economía, ¿no? Exacto. ¿Cómo está viviendo Argentina? ¿Cómo está viviendo el sector avícola, en el caso de su sector, este cambio de gobierno? ¿Realmente está ayudando a las empresas avícolas a ganarse la vida mejor, a crecer, a poder invertir? ¿O no ven mucha diferencia respecto a anteriores gobiernos? No, sí hay diferencias. Las medidas que se han tomado por ahí no condicen al cuidado del productor avícola argentino, porque años anteriores sí teníamos un menor ingreso de lo que son importaciones avícolas. Hoy en día competimos con gigantes como Brasil, que lo tenemos al lado, está pegado a nosotros. Sin embargo, hoy en día no hay ninguna restricción, siendo que el costo brasilero es mucho menor al costo argentino, no hay ninguna restricción para que puedan ingresar productos avícolas, ni de pollo ni de huevo. Entonces, no podemos competir contra eso. Gracias a Dios que, bueno, Brasil, tengo entendido, no tiene ningún foco de influenza, puede exportar, pero ¿qué pasa si Brasil aparece un foco de influenza y se le corta la exportación avícola? ¿A dónde va a salir eso? Y nosotros tenemos frontera seca, tenemos fronteras que con una lanchita pueden cruzar y lo vivimos meses atrás en que en el norte, donde nosotros estamos lindando en la provincia de Misiones con Brasil, entraba huevo brasilero y entraba a mucho menor precio que el huevo argentino. Entonces, yo creo que hay algunas medidas que este gobierno podría tener más cuidado para cuidar al productor argentino. Sí. Mm. Yo alguna vez que he hablado he hecho alguna entrevista a algún productor brasileño, eso lo hacía antes, ahora ya no lo hago tanto, antes lo hacía, pero le preguntaba cuánto le costaba producir. Y claro, normalmente en una entrevista pues nunca dices el precio tan bajo real que te cuesta en Brasil porque igual queda mal, pero es que aunque aun inflándolo era bastante sorprendente para el resto Ajá. de países y estaba inflado el precio. Sí. Es Sí. decir, o sea, Brasil es un gran competidor regional, puede Sí. ser un gran competidor regional para ustedes. Sí, es un muy, muy, muy grande competidor. Sí, Mm. bueno, la cantidad poblacional, la producción de que tiene avícola a ver, la Argentina tiene
somos muy chiquitos al lado de Brasil. Entonces, Mm, competir contra ellos realmente sería insignificante hacerlo. mm. Mira, una cosa que yo no tenía aquí en el guión, pero que se me ha ocurrido ahora, hablando con usted del tema este. Hay productores brasileños que están comprando empresas de huevos en Europa y en Estados Unidos. Los que nos dedicamos al sector avícola los conocemos perfectamente. En Argentina, ese movimiento de empresas, no decir, brasileras, muestra interés por el mercado argentino, por posicionarse allí a nivel de producción. He escuchado rumores de que hay gente interesada en plantar empresas en Argentina, eh, pero por ahí lo que tiene Argentina, al tener el costo alto, si el productor brasilero piensa instalarse en Argentina para exportar, no le va a funcionar, no le veo mucho futuro. Pero a su Mm, vez, si lo pretende meter dentro del mercado argentino, a la producción que tenga, nosotros ya estamos sobreproduciendo huevos para el consumo que tenemos. Entonces, no lo veo viable en el que una empresa extranjera venga a posicionarse aquí cuando no tiene muchas condiciones de vender su producción internamente ni tampoco externa. mm, Eh, yo lo pensaría realmente muy bien el que quiera tomar esa decisión. Claro, si ingresaran, ya sea un brasileño o de otro país, sería básicamente por mercado de consumo interno. Tendría que ser. Exactamente, ya está muy, muy abastecido y sobreofertado el mercado interno. Ujú. El, el, em, el señor Milei en Argentina ha cambiado algunas reglas del juego a nivel geopolítico. Ahí vemos, claro, Milei está rodeado alrededor. Los países que tiene alrededor es precisamente el signo contrario, todos los que tiene alrededor. Se ha encontrado un poco, entre comillas, no decir, un poco solo ahí en esa posición tan libertaria. Es sorprendente que aún dure Milei en Argentina y no, a veces hay la sensación que es un tiempo de paso, es decir, vamos a estar 4 años, 5 años, estos son 5 años, ¿no? Entre elecciones y después Cuatro. volvemos a lo que estábamos antes. ¿O qué sensación hay en Argentina entre la sociedad? ¿Cómo lo ve la sociedad argentina? Esto desde Eh, allá. yo creo que está bastante partida la visión del argentino. Eh, por un lado es cierto que hay mucha gente que está pasándola mal, es cierto, pero no podíamos seguir en un país con emisión monetaria como la que teníamos. Eso hacía, la emisión hacía que la inflación no se cortara nunca, no se estabilizara y siga creciendo. Entonces, si queremos un cambio, puede doler o debe doler en realidad un cambio, y este fue un cambio abrupto que está tomando el presidente. Eh, realmente, ahora que se vienen las elecciones legislativas, está bastante 50-50. Eh, personalmente, viéndolo a futuro, yo quiero que mis hijas no se vayan del país, quiero que se queden acá. Y si yo quiero que se queden acá, tengo que seguir optando por un cambio. Creo que soy claro en lo que quiero decir. Así Ujú. que eh, esperemos que pronto la Argentina pueda tener la capacidad económica para empezar a mejorar los sectores que están más vulnerables en la actualidad. Ujú. No, claro, Argentina, por lo que yo, en las entrevistas que he hecho con argentinos, como usted anteriormente, ha habido como tres grandes emigraciones, vamos a decir, de ciudadanos argentinos en diferentes crisis. Pero la última, sobre todo, tocó, o es lo que yo he entendido, de esas entrevistas, tocó mucho la fibra, vamos a decir, la fibra a nivel político en Argentina porque se iba la gente preparada, no se marchaba un albañil o una persona, vamos a decir, que no tenía estudios y quería mejorar su posición en otro país. Se iban los que habían estudiado y que tenían y que podían desarrollar negocios. Y eso es lo que preocupaba en Argentina, ¿no? Exactamente, la famosa fuga de cerebros. Es lo Eso. que de mi parte no quisiera. Gracias a Dios, nosotros estamos en un pueblo muy chiquito. Desde aquí, desde este pueblo, hubo chicos que emigraron, algunos a España, otros a Alemania, pero hay algunos, en una minoría, que volvió.
Se fueron Mm, hace 3 años, 4 años, más que nada en la última parte del gobierno de Alberto Fernández, pero que mm, gracias a Dios ahora está volviendo. No sé si mm. estarán viendo a Argentina con ojos diferentes, o los comentarios sobre Argentina han cambiado su enfoque de los chicos, pero gracias a Dios hay algunos que están volviendo, como le decía, y esperemos que no siga sucediendo esto, sino que esos cerebros, esos profesionales puedan seguir estando en la Argentina sumando valor a este país. Bueno, lo hablaba con un empresario español, este tema, lo estaba hablando hace un par de meses, hablé esta conversación surgió. Y decía que me comentaba que tenía mucho miedo él, desde el punto de vista egoísta propio de él, del empresario español, de que Argentina se volviese en el nuevo primer mundo de Latinoamérica otra vez. Porque dice, pues entonces decía, ¿quién va a trabajar en España? Porque aquí en Argentina tenemos centenares de miles de argentinos trabajando aquí, que son los Sí, que son los que trabajan, porque el ciudadano europeo cada vez trabaja menos. El que nace aquí cada vez trabaja menos. Entonces, sí, es cierto. sí, y la verdad es que ustedes, los argentinos en Europa, sobre todo en España, y en Italia, pero sobre todo en España, sois una de las comunidades más importantes que tenemos de extranjeros aquí. Qué bueno, bueno, por lo menos me lo dice un español que Sí. lo vive en carne propia. Sí, Sí, bueno, aquí se han hecho famosas hace poco estas tiendecitas que venden empanadas argentinas. Incluso ah, sí, salen anuncios, salen aquí en Barcelona, en Madrid hay anuncios, ¿no? No voy a decir marcas, pero se ha hecho famoso de tantos argentinos que hay, se han hecho sí. famosas Lo he visto en estas. redes sociales que cómo lo hacen, sí, en España sobre todo. Sí, yo la primera vez que fui a Argentina, el 2000, fui yo a Argentina, si no me equivoco, no quiero decir una barbaridad, pero creo que fue en el 2018, en un evento que hicieron allí. Me acuerdo que los argentinos me llevaron a tomar empanadas para enseñarme algo típico de Argentina. Ahora eso es lo típico aquí, ya. Qué Es bueno, lo típico, qué es lo bueno. típico aquí. La empanada argentina, sí. Bueno, Sí. claro, otro de los temas de los problemas que tenemos todos en Europa y también en Argentina, es que muchas veces la gente, los profesionales en el campo no les gusta quedarse. Es decir, la gente, ya lo decía al principio de la entrevista, le motiva más irse a la gran ciudad a trabajar. Ya sea, y no siempre es un tema de salario, ¿eh? No siempre es un tema de salario, es un tema de que atrae más la ciudad. Que eso está pasando en Argentina y cómo usted ha visto la oportunidad o la fórmula para que el trabajador, por decir, la persona, le guste una ciudad de provincia y se quede en una ciudad de provincias trabajando. Sí, sí, lo que usted dice, Luis, es totalmente cierto. Aquí sucede lo mismo. Cada vez menos la gente, los jóvenes quieren irse a trabajar al campo, y quieren la ciudad, quieren estar en la sociedad, quieren pertenecer a la sociedad. Eh, También es cierto que hoy en día la juventud, los sistemas de comunicación, la telefonía, el acceso a todo, redes sociales, hace que uno quiera pertenecer a una sociedad. Uno ve un restaurante, una casa de comida, una casa de decoración y quiere ir, quiere conocer, quiere participar. Y el que está en el campo sabe que no tiene acceso a eso. Gracias a Dios, nosotros al estar en un pueblito, como le decía hoy, eh, no es tan complicado encontrar gente para llevar al campo. Pero la única forma de sostenerlo en el campo es teniendo un buen sueldo. Mm, Lamentablemente es así. Aún así, hay muy buenos sueldos que uno propone que no son recibidos, como usted lo decía, porque prefieren ganar menos, pero estar dentro de la ciudad. Eh, pero bueno, nosotros tenemos muy poca gente en el campo. Le diría que son más que nada los encargados de por ahí controlar la parte del riego y demás que tienen que estar en el campo, pero también tenemos que ser conscientes y ser flexibles a la vez, que cuando ellos quieran o necesiten un tiempo para ir a la ciudad y demás, se los tenemos que dar, porque si no, no conseguiríamos mm, personas. mm. Aquí en la zona productiva española, donde yo estoy situado ahora mismo, hay eso en una entrevista que hice a un productor de porcinos, de porcicultura, de porcinos aquí
en una de las zonas más importantes de producción de cerdos de España. Me decía que claro, es decir, básicamente el trabajador que tenía en los galpones de cerdos eran, bueno, 100% inmigrantes, es decir, habían sido emigrantes de su país que habían venido a España a trabajar y que para poder tener oportunidad de trabajar, les ponías a transporte. O sea, había un autobús que iba recogiendo uno por uno en sus viviendas, los llevaba a la granja a trabajar y después los devolvía. Y no siempre encontraba a los trabajadores en su vivienda, que a veces incluso tenía muchas bajas de gente que se había movido sin previo aviso. Eso aquí en España sobre todo en el mundo agro, es un problema. Ahora mismo es un problema. Aquí. Claro, sí. Bueno, actualmente eso acá, nosotros no tenemos ese problema, eh, pero es cierto también que disponemos de un transporte desde la casa central de la empresa hacia la granja todos los Ujú, días para el personal. ujú, El personal llega acá, como es un pueblo medianamente chico, ya llegan moto, vehículo, bicicleta, ujú, pero desde aquí se lo lleva a la granja. ujú, Tenemos el transporte porque a ver, también es un trayecto hasta la granja y no queremos que haya ningún accidente y demás, entonces preferimos proporcionar el transporte propio antes que tener alguna baja ocasional por algún accidente en el camino. ujú. Una penúltima pregunta. Sí. La última es curiosa, pero la penúltima. ¿Cómo, cómo ve usted el futuro de nuestra sociedad? Bueno, y el futuro de su sociedad en Argentina. ¿Cómo ve dentro para las siguientes generaciones qué vamos a comer, cómo vamos a vivir y cómo Argentina se adaptará a eso? Yo espero que coman mucho huevo. Lo que más deseo es que coman mucho huevo. Yo creo que vamos a tener una sociedad muy inteligente. Los chicos hoy en día son muy inteligentes, son muy chispas, son muy vivos. Eh, yo no sé si será por lo que ellos ven en la tele o lo que inculcamos nosotros, nuestros padres. A ver, de mi parte, yo trato de inculcar siempre a mis hijas una alimentación sana y equilibrada. Eh, por eso cada vez que lo noto en ellas, cada vez que vamos a comer a algún lado, lo que piden para comer. Y son muy vivas lo que piden para comer, porque antes, no sé allá en España cómo le dirán al chisito, al maní, al palito, que era un snack, acá cada vez menos se consume. Y antes era no faltaba ningún cumpleaños, y ahora, sin embargo, si no hay, no pasa nada. Entonces yo creo que vamos a tener una sociedad muy viva en el sentido del consumo. Creo que va a consumir cosas sanas. eh, Creo que vamos a tener una sociedad inteligente, pero también me preocupa el hecho de el libertinaje que hay en el sector usted me entiende, de El sector político. algunos consumos nocturnos y demás. Eso me Ya, preocupa. ya, Eh, bueno, como padre se ya, lo digo, no, ¿me ya. entiende? No, estoy en ese trance ahora mismo. Claro. No lo recuerdo. Que ahora Es difícil. estoy en ese proceso de que sí, que llegan tarde a casa y son jóvenes todavía, sí. Claro. Bueno, a mí me falta todavía porque todavía son chicas, pero Sí, algún día va a llegar y tenemos que estar sí, sí, preparados. no, sí, 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 sí. Una te pregunta, está diciendo, decía al principio que en la cancha intentan, como es una empresa familiar, intentan no pelearse en la cancha, ¿no? Ujú. Argentina es un país de fútbol, claramente deporte rey es el fútbol. Y se puedes decir, ¿de qué equipo eres? Bueno, acá somos de River. De Ri- Somos de River Plate, sí. Sí, de Somos los de River. millonarios. Hay Millonarios, algunos que no millonarios. los... ¿Cómo? Millonarios, ¿no? Millonarios, sí, sí, exactamente. Pero la mayoría somos de River acá, sí. Muy bien. Está bien, está bien, está bien. Ustedes, yo tengo que decir que tuve la oportunidad de ver la final de River Boca en el Santiago Bernabéu, Ah, cuando fue en España, sí. cuando fue en España. Sí. Tuve la oportunidad de ir con mi hijo a ver esa final
que tengo que Ujú. decirle que él era de Boca, iba con la camiseta de Boca Ujú. y se puso en el lado donde estaban todos los de River. Ah, Y sí, sí. Pero hubo la verdad es que se puso ahí, él se tapaba, decía, me van a decir algo, le dijo un compañero que había, bueno, un vecino que había ahí, que era de River, le digo, tranquilo, tranquilo, niño, que aquí no te va a pasar nada, que estamos en España, le decía. No te preocupes, te puedes quitar la camiseta, le decía. qué bueno, bueno, menos mal que estaban en España. Sí, sí. Bueno, fue interesante. Ahí ganaron, Ahí ¿eh? ganamos, ganamos Ahí 3-1. ganaron. Ganamos 3 a Ganaron, uno. sí, ganaron, ganaron. Sí. Muy bien. Pues bueno, Emerson, muchas gracias. Un placer. Esta horita que hemos estado juntos aquí ha sido bastante interesante y sobre todo vamos a sacar bastantes shorts de aquí, ¿eh? Ha habido bastantes cosas interesantes que ha dicho en el día de Bueno, hoy. Luis, le agradezco mucho a Y usted, a su equipo, mm, y le deseo lo mejor y muchísimas gracias por la entrevista y bueno, espero que nos podamos conocer personalmente en Miami. sí, ahí le esperamos porque además vamos a hablar de todo esto. Tenemos ahí una sesión de gerentes y de dueños, de hablar de todo este relevo generacional, trabajo y todo ese tipo de cosas. Y de geopolítica. Ahí nos veremos en Miami, Perfecto, juntos. muchas gracias. A usted. Bueno, pues como ya han visto, una entrevista, excelente entrevista, Emerson, ¿eh? Emerson ha estado, como siempre, mejor que yo, pero esta vez mucho mejor que yo. Así que los que han llegado hasta aquí, al final, les invitamos a no seguir perdiéndose en entrevistas con profesionales que son empresarios y gerentes del sector avícola y ganadero de Latinoamérica y en España, que siempre tienen una visión diferente y una visión empresarial del sector agro, una visión que es básica para el futuro de nuestras gallinas, el futuro de nuestros cerdos y el futuro de nuestra alimentación. Sin empresarios como Emerson, nuestros hijos nunca van a comer un huevo, un cerdo, un pollo o una carne de res, que en Argentina es excelente, tan rica, sabrosa y de sana y de calidad. Así que nos seguimos viendo, que en breve tenemos otra y nos vamos al sector porcino en la siguiente. Así que hasta pronto.